Agradezco al Colegio de Defensa Nacional de la República de Honduras, en especial a su rector, el coronel José Miguel Mejía, la invitación que me hace para participar en este seminario sobre ciencia política y gobernanza. Igualmente debo agradecer a la doctora Patricia Yelezó, quien dirige el seminario, por estimularme a participar en esta importante actividad académica. Mi nombre es Jesús Esparza. Soy abogado y licenciado en filosofía, con doctorado en ciencias jurídicas y estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. He hecho mi vida académica en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y también en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Y he sido profesor invitado en la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Me ha tocado dirigir la Academia Universitaria, primero como vicerrector académico en la Universidad del Zulia y luego como rector en la Universidad Rafael Urdaneta. También me correspondió ocupar la Secretaría General de Gobierno y la gobernación del Estado Zulia en Venezuela, en el caso de la gobernación como encargado, así como participar en la actividad parlamentaria como senador ante el Congreso Nacional de Venezuela. Participar en este seminario me resulta especialmente estimulante, pues parte de mi campo de investigación ha sido la filosofía política y su importancia en la ciencia política. Hablaremos un poco sobre las ideas políticas y la ciencia política o ciencias políticas en plural. Hay un debate, creo que bizantino, sobre titular a esta disciplina científica en singular o en plural, como ciencia política en singular o como ciencias políticas en plural. Pero ese mismo debate asoma la inestabilidad en la fundamentación epistémica de la disciplina. De hecho, toda ciencia es un producto inacabado, siempre en cambio y evolución, y muchas veces de cambios disruptivos, de manera que siempre tendremos diferentes visiones o versiones de la politología. No hay una sola ciencia política. Podemos hablar en ese sentido de que hay muchas ciencias políticas o distintas formas de ver el fenómeno político a través de ese estudio científico. Obviamente, el objeto de esta ciencia es la política. Y se habla de la política en relación con el poder y sus relaciones de poder. Pero no hay un ser físico, material, que podamos identificar como la política. Conseguiremos, sí, una entidad de relaciones complejas y dinámicas, siempre atada a marcos sociales y jurídicos que permiten describir la conducta de los actores en una pluralidad de roles. Algunos de esos actores son fácilmente identificables e individualizables. Los individuos políticos, dirigentes políticos, los partidos políticos, pero otros son entidades complejas y a veces abstractas, como por ejemplo la emergente microcultura, lo que se ha llamado la micropolítica en la revolución molecular. De eso hablaremos un poquito más adelante. Cuando el pensamiento marxista clásico asume como modelo de la estructura de la sociedad política las diferentes clases sociales y sus intereses antagónicos, postula la lucha de clases como el elemento que define los dinamismos sociales del proceso político y también del proceso histórico en la idea hegeliana de la dialéctica de los contrarios. Y lo presenta como el ser mismo, una ontología de la realidad social. Naturalmente con fundamentos y propósitos muy diferentes en el pensamiento marxista y, por otra parte, en el pensamiento de Hegel.
Son dos concepciones muy distintas de la historia y del mundo. Pero la politología se había olvidado que el eje de esa dinámica social es la persona. Lo que el pensamiento comunitario de un pensador cristiano contemporáneo como Emmanuel Mounier rescata con su reivindicación del personalismo, pero de un personalismo comunitario, no del individualismo del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, quien considera al individuo en su naturaleza pura, en su verdadera esencia, como un ser naturalmente bueno que en las relaciones sociopolíticas se pervierte y que solo se reconstituye existencialmente en el contrato social. El personalismo comunitario de Mounier no se parece al individualismo de Rousseau. Se parece más a la idea neocristiana de un ser no colectivizado, como piensa que lo hace el modelo marxista, sino realizado existencialmente en la comunidad. De allí su idea del personalismo comunitario. Y por supuesto, rechaza al individualismo liberal, como Ludwig von Mises, por ejemplo, al considerar que ese individualismo liberal es fuente de la opresión y de la injusticia social. Bueno, luego de esta divagación teórica o filosófica sobre individualismo, personalismo, comunitario y colectivismo, como ideas políticas o doctrinas filosóficas políticas, nos podemos preguntar, ¿es ese el objeto de las ciencias políticas? ¿Depende la politología de esa definición fundamental para su análisis científico? Es decir, la adopción o la discusión sobre los modelos, como los modelos teóricos que hemos presentado sucintamente. ¿Es ese un marco teórico necesario para emprender significativamente la tarea científica de comprender la política, las relaciones de poder, la interrelación de personas e instituciones para construir las decisiones de un mejor vivir? Parece que no. Es más, estoy seguro que no. Sin embargo, una parte importante del pensamiento político contemporáneo, autoidentificado como científico político o como expresión válida de la ciencia política, se alimenta como idea generativa de su análisis y conclusiones de estas doctrinas filosófico-políticas, sin las cuales, piensan, la ciencia política no sería más que una sociología descriptiva de una parte de la fenomenología social. Pero los partidos políticos son agentes fundamentales de las relaciones de poder. O de la gobernanza, como la entiende el diccionario Oxford. Forma de gobierno, yo diría mecanismo de gobierno, basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado, para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable, o como relación heterárquica de interdependencia y coordinación de sistemas, organizaciones y personas. Y los partidos políticos son esencialmente portadores de aquellas doctrinas filosóficas convertidas en ideología. Es decir, parece muy difícil eludir el compromiso ideológico de actores fundamentales en ese complejo tejido de las relaciones de poder y la toma de decisiones. Y no deseo agregar a esta realidad compleja la emergencia de un nuevo psicoanálisis de lo social, lo que Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman el esquizoanálisis de las grietas, de las diferencias o de las insatisfacciones o desencantos de algunos grupos sociales y su aplicación gramsciana como palanca de la lucha por el cambio social y político.
el pensamiento que surge del análisis del esquizoanálisis de Guattari puede enriquecer muchísimo la labor del politólogo en la interpretación de ciertos fenómenos, de ciertos hechos sociales. De manera que la definición del contexto teórico es el principal desafío epistémico de las ciencias políticas. ¿Cómo hacer ciencia? No praxis política, sin introducir la ciencia, en las arenas movedizas de las diversas doctrinas filosófico-políticas devenidas en fórmulas ideológicas. No puedo extenderme demasiado en estos temas, pero sí puedo decir que la ciencia y sus verdades no pertenecen a un ámbito metafísico superpuesto de la realidad, no. Las verdades científicas no son más que acuerdos de aceptación de las teorías no falseadas y aceptables por la comunidad de científicos y de usuarios en esa área del conocimiento. Y por ello instituciones como la democracia, de fuerte peso histórico y teórico, se erigen como valores fundamentales de un sistema político que propenda al respeto de las personas, independientemente de cuál sea la doctrina política que se profese y que sea apto para promover situaciones de vida que promuevan el bienestar y la paz social. Las cosas que aquí he dicho no son un manual de introducción de lo que es la ciencia política, al contrario, es la problematización del hacer teórico, pero con fines prácticos, del conocimiento de esa fenomenología de lo político, que tiene que estar orientado objetivamente con los métodos que aporta hoy las ciencias sociales, las ciencias humanas. Claro, puede haber un análisis cuantitativo, fundamental, también un análisis cualitativo. En el análisis cualitativo rozan inmediatamente las doctrinas filosófico-políticas que de alguna manera asume el investigador social, porque el investigador social no es un ser al margen de la disputa, al margen del debate teórico sobre el comportamiento del hombre en la vida social. Lo importante que sí quiero destacar es, y sin adherirme al pensamiento de Emmanuel Mounier, que hay que rescatar a la persona. Hay que rescatar al individuo humano en su dimensión social, por supuesto, para el trabajo del científico político, que no se reduce al estudio de las relaciones de poder y de las instituciones, no, porque todo eso que está allí y todas esas instituciones existen con el propósito de proveer el bienestar y la paz social en función de la felicidad y el provecho del individuo. Aquí hay varias ideas, aquí hay algunos temas a discutir y espero que sea un planteamiento, vamos a decir, que les insinúe una reflexión acerca de la naturaleza de la politología como ciencia humano-social. Muchas gracias.